Muy buenos días a todos. Para mí es muy gratificante encontrarme el día de hoy con todos ustedes, eh, permitiendo abrir un espacio también de reflexión, de diálogo y de presentación también de una experiencia investigativa que hemos venido desarrollando desde hace unos años y que pues se consolida en una propuesta renovada para lo que corresponde a esta ponencia, a esta presentación del día de hoy. De antemano, primero, pues agradecer a todos los organizadores del evento del segundo Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, porque es un espacio que nos permite evidenciar elementos importantes para la reflexión, no solo desde el espacio de la ética, sino de diferentes componentes, como en el caso de nosotros, resaltando particularmente la didáctica, la pedagogía y la enseñanza de algunas de las disciplinas que pues denominamos como parte esencial y fundamental de las ciencias sociales, como es la economía y la política, y en especial también pues elementos que tienen que ver con la filosofía. Nosotros el día de hoy, pues denominamos nuestra presentación eh, el pensamiento crítico en la enseñanza de la ética, política y economía en la educación media. Como les dije, es un proyecto que surgió a partir del año 2017. Empezamos a desarrollarlo teniendo en cuenta algunas orientaciones de una propuesta de práctica y de innovación que queríamos desarrollar en el aula, que se hizo también complementaria a los ejercicios desarrollados durante el proceso de formación en el posgrado de la maestría y que permitió posterior a estas dos acciones desarrollar un proceso de acompañamiento a lo largo de estos años y que se consolida con una nueva propuesta que es la que estamos tratando de implementar desde el año 2021. El título, como lo dice también, está fortalecido a partir de una idea de la formación en la educación media y partimos de una premisa que es cómo los grandes filósofos y pensadores políticos y económicos les permitirían resolver a los estudiantes problemas cotidianos. Y si ustedes se dan cuenta, pues encontramos tres personajes importantísimos. Dos de ellos representan la carátula de las obras de lectura mediadoras para este ejercicio de investigación, como es el caso de Nietzsche, que lo encontramos acá en la carátula, del texto también retomado de Marcus Wick, lo mismo que Carlos Marx, del texto de Gareth Southwell. Y pues obviamente uno de los componentes fundamentales de los cuales entraremos a presentar más en detalle a continuación, corresponde el aporte que desde la filosofía, la ética y la política de la liberación nos ha permitido también organizar y orientar esta propuesta investigativa, en este caso del maestro Enrique Dussel y toda su propuesta desde el orden teórico que queremos obviamente desarrollar también en algún sentido reflexivo y tenerlo en cuenta como elemento necesario y fundamental para el trabajo práctico. Entonces, desde ahí vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Bueno, este ejercicio que hemos venido desarrollando hace parte de un proceso de investigación de innovación educativa, del cual pues en este momento presentaremos el panorama general del desarrollo de la investigación y como tal pues de lo que hace parte de esta ponencia. Nosotros arrancamos con un objetivo general que hasta el momento pues es el que se ha venido desarrollando, que es explorar teorías, técnicas y herramientas que permitan el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Para eso pues desarrollamos una conceptualización frente a las diferentes perspectivas sobre qué es el pensamiento crítico y pues también poderlas llevar a cabo a partir de un proceso de formación ética, política y económica como lo hemos manifestado en la educación media. Para ello pues tomamos como referentes pues dos preguntas que están en diferentes momentos que se van a ir trabajando a lo largo de la investigación, que también son fruto de las lecturas de estos materiales de lectura que nos acompañaron sobre todo en el año 2020-2021 en esa búsqueda de opciones para poder darle cabida a este objetivo que corresponde pues a la pregunta de cómo los grandes filósofos, pensadores políticos y económicos resolverían tus problemas cotidianos. Sí, esta es una de las unas preguntas que plantea algunos de los textos, pero que nosotros obviamente los contextualizamos de acuerdo a la realidad particular de los estudiantes con los que hemos venido desarrollando este ejercicio. Pues todo esto se reúne en una propuesta de carácter pedagógico, didáctico y teórico planteada desde un autor en particular, bueno, dos autores que han conjugado su trabajo
como es Paul y Elder, y pues que obviamente lo vamos a ahorita a contrastar con una perspectiva pues diferente más desde lo latinoamericano. Entonces, estas preguntas van a ser orientadas desde una perspectiva de el trabajo, de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, desde una propuesta de lectura minuciosa, escritura sustantiva y expresión verbal en el aula. Entonces, uno de los elementos fundamentales que vamos a encontrar en nuestra investigación y nuestra ponencia. Ello con el fin también de, como les decía, poder llegar a una formación un poco más amplia, retomando esos elementos, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico. Vamos a comparar, a contrastar y pues a darle un soporte y pues una postura muy particular desde la propuesta de pensamiento filosófico desarrollado por Enrique Dussel, el maestro Enrique Dussel, desde su propuesta de ética y política de la liberación. Entonces es importante que tengamos en cuenta, ese es el componente que complementa el ejercicio que habíamos hecho de investigación en la formación básica durante los 4 años anteriores, y le vamos a dar un componente pues diferente que nos permite pues apropiarnos un poco más desde una lectura contextual y que le permite generar también otro tipo de posicionamiento y de contraste a los estudiantes en su formulación de desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. Ello pues para llegar a la pregunta que aparece a continuación, que corresponde pues como al eje central también del ejercicio de investigación, pero a la vez también de la propuesta como tal de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, con la pregunta, ¿qué postura asumiría el estudiante desde la realidad escolar de acuerdo pues a las diferentes relaciones textuales, hipertextuales y otros tipos de herramientas y estrategias didácticas y aprendizaje que vamos a ir implementando para seguir explorando esas técnicas y herramientas necesarias para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico? Después de este panorama general de la presentación, vamos a mirar los componentes que articulan este ejercicio investigativo. Los vamos a ir en cuatro. Un primer componente corresponde a la etapa de contextualización de los espacios pedagógicos, la caracterización de los sujetos partícipes del proyecto y la problematización de la investigación. Un segundo componente presenta la organización teórica que le da sustento al ejercicio investigativo. Un tercero se desarrolla como parte de la organización metodológica, el diseño y la sustentación de las técnicas y herramientas que posibilitan la implementación. Y finalmente, pues hablaremos sobre las conclusiones y proyecciones futuras de la investigación. Como nos damos cuenta, aquí en nuestra imagen vamos a hacer un ejercicio de contrastar pasado-presente. Algunas imágenes históricas como las que vemos aquí a nuestra derecha, que corresponde a una imagen tomada del puente de Bosa para inicios del siglo XX. Otra imagen que corresponde al centro fundacional de Bosa, que es el Parque Central de la localidad, y pues obviamente la parte donde se desarrolla el ejercicio investigativo, que es el Colegio Carlos Albano Holguín, que está en esta localidad. El contexto en el que se desarrolla este ejercicio investigativo es la localidad, como ya la nombramos, de Bosa, en la ciudad de Bogotá, que es la capital de Colombia, para toda la gente de Latinoamérica y del resto del mundo que nos está viendo, para que se puedan ubicar. Es un territorio marcado por diferentes experiencias históricas representativas en los procesos formativos escolares, y a la vez como un lugar de múltiples conflictos socioeconómicos y culturales en la actualidad. La localidad en su carácter constitutivo es reconocida por su herencia indígena. La comunidad muisca tenía uno de sus principales asentamientos allí, y todavía tenemos parte de esa comunidad representativa de la localidad. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido histórico para que pues podamos darnos cuenta también de la importancia desde dónde estamos hablando y el contexto donde se desarrolla este ejercicio investigativo. Eh, con el pasar de los procesos de intervención española en tierras bogotanas, estas comunidades se concentraron en unidades territoriales llamadas resguardos, y poco a poco con el devenir de los siglos se fueron posicionando otras comunidades, entre ellas las religiosas, que hicieron de este lugar un epicentro de formación clerical y educativa. La finalidad consistía en educar, pues, en el sentido eurocéntrico, las diferentes comunidades que se iban formando a partir de ese encuentro europeo-americano. Durante el periodo colonial y republicano, la gente de esta localidad fue una extensión de los procesos de mestizaje y se fue organizando como una población híbrida, con prevalencia de una mayoría campesina y una minoría terrateniente representada por el clero y los agentes de gobierno de cada época. Los cambios significativos en el territorio se dan con mayor impacto en el siglo XX, más exactamente después de los procesos de violencia de los años 40 y 50.
Comienza una migración masiva de población de diferentes partes del país buscando mejores condiciones de vida en las periferias de la urbe bogotana. Durante los siguientes 70 años, la localidad se convierte en uno de los centros de recepción de familias desplazadas por el conflicto armado entre actores legales e ilegales, llevando a un crecimiento poblacional masivo e incrementando más las dificultades de carácter socioeconómico de la localidad. A la vez, pues recepcionando pues otras comunidades de carácter popular que iban tomando pues estos terrenos como lugares para poder ser habitados por su condición y estratificación social también. Los estudiantes del Colegio Carlos Albano Holguín son personas que viven en la localidad y muchos de ellos también en municipios cercanos, como es el municipio de Soacha. De acuerdo con su ubicación, se encuentran en zonas de estratificación socioeconómica 2 y 3. Son varias las problemáticas que viven los jóvenes de estos territorios, basadas particularmente en la falta de oportunidades sociales y la desocupación laboral, el incremento del pandillismo y la delincuencia común, así como de un extensivo uso y tráfico de drogas ilícitas. En cuanto a su entorno cercano, se encuentran familias dispersas y polinucleares, es decir, que cambian constantemente de grupo familiar y se evidencia una disfuncionalidad socioafectiva y emocional que se profundizó con la pandemia del COVID-19, que fue uno de los ejercicios que hicimos de caracterización y diagnóstico durante el año 2020 y 2021. En estas condiciones surgió la idea pedagógica de reevaluar los espacios de formación ética, política y económica que se ascriben a las ciencias sociales escolares. Al ampliar las ciencias sociales, incorporamos entonces disciplinas como la economía y la política, en donde vocabularios, procedimientos y campos de estudio se volverían parte imprescindible para el conocimiento del mundo actual. Una propuesta que el profesor Renan Vega en uno de sus textos planteaba. Las ciencias sociales escolares deben proporcionar unos rudimentos analíticos y valorativos que le permitan a los estudiantes acceder de una manera adecuada a esos saberes y por lo demás también que sean indispensables para desenvolverse como ciudadanos en el mundo de hoy. Ese fue el ejercicio que desarrollamos partiendo de la caracterización y la contextualización escolar. Bueno, después de haber hecho el ejercicio de caracterizar y contextualizar, pues nos dimos la tarea de problematizar diferentes elementos y componentes necesarios para este ejercicio investigativo. Eso retomamos pues en la presentación cuatro diferentes momentos, uno relacionados con el orden de lo disciplinar temático, otro relacionado con las cuestiones de formación directamente de los estudiantes y por último pues una reflexión problematizadora sobre la manera como los estudiantes han venido abordando sus procesos de aprendizaje. En el primer momento, pues vemos que dentro de la formación que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años en la educación pública, establecemos que hay diferentes áreas o asignaturas que se han venido desarrollando, se han venido consolidando como, lo colocamos de esa manera, como una colcha de retazos de la formación en ciudadanía, democracia y constitución política, particularmente algunas asignaturas relacionadas con la formación ética y la formación en ciencias sociales. Esto lo vemos y por eso retomamos una de las citas que aparecen ahí de Arias, donde nos dice que en cuanto a la democracia, la ciudadanía, la ética y las otras cátedras coyunturales son temas de legítimo interés, pero que reflejan dos síntomas que a este autor le generaban inquietudes. Primero, que los vacíos que dejaba la enseñanza no integrada de las ciencias sociales eran suplidos por materias remediales, concebidas a veces como soluciones a emergencias o según a las preferencias de los gobernantes de turno, ¿sí? Como lo ocurrido con las cátedras bolivariana, la afrocolombiana, la perspectiva de género o la de derechos humanos, entre otras. Y segundo, que se impuso pues una retórica sobre la ética, la ciudadanía y la democracia que entró a solaparse formalmente con la enseñanza de las ciencias sociales. Entonces, ese es uno de los puntos importantes que resaltamos ahí, que pues que tratamos de entrar a problematizar también dentro de la investigación. ¿M? Un segundo pues elemento importante es ver cómo para el caso de la formación en economía se convirtió este espacio como un recetario de conceptos de las ciencias económicas ligadas a la formación empresarial.
Obviamente nosotros somos conscientes que hace parte de ese proceso formativo todo lo que tiene que ver el componente del emprendimiento y la formación empresarial, pero pues digamos que el camino desde donde se podría desarrollar un proceso de formación en profundización en economía, pues debe también salir más allá de esta propuesta, ya pues que son contenidos o abstracciones de contenidos de las ciencias económicas que se han venido fusionando con la ley 1014 del 2006 y la Cátedra de Emprendimiento, pues que establece la Guía 39 del Ministerio de Educación como uno de los elementos fundamentales para la formación de los muchachos en la parte de la formación media en economía. Entonces era uno de los elementos que también entramos a problematizar porque pues el componente económico tiene que ir un poco más allá en términos de este espacio de formación. Seguido pues también encontramos otro elemento importante que corresponde pues ya a nuestras prácticas, ¿sí? Se ha convertido pues nuestra experiencia de trabajo pues las experiencias que uno puede ver a lo largo de diferentes escenarios, como la cátedra, el espacio de formación ética se ha convertido en completar mecánicamente guías o actividades desarrolladas sobre los valores humanos sin un proceso de acompañamiento riguroso desde la filosofía. Es decir, desafortunadamente las prácticas se han convertido en el desarrollo de espacios de aula en donde pues se utilizan herramientas o estrategias o técnicas como dibujar, representar, completar talleres sobre abstracciones formales de los valores. ¿Sí? Y esto es uno de los elementos que para nosotros es fundamental entrar a cambiar y a darle un sentido diferente también a la formación ética desde un campo del pensamiento crítico. Y por otro lado, pues también este espacio se ha convertido en un escenario para que muchos docentes que no completamos las cargas académicas de nuestras respectivas asignaturas, pues se nos den esas horas para completar nuestro componente de horas laborales y pues no se le da también la rigurosidad, el acompañamiento necesario, transversal y fortalecido que necesitan este tipo de espacios. Por otro lado, pues frente a la condición de los estudiantes, podemos darnos cuenta que los chicos también tienen pues un potencial para expresar lo que les afecta en su realidad inmediata, pero se les dificulta establecer relaciones y comprender situaciones conflictivas que en ocasiones los lleva a concebir los dilemas como situaciones irreversibles, es decir, que no tienen la manera como cambiar esa situación. Em, es importante entonces darnos cuenta que al establecer diálogos académicos, los estudiantes sienten que se pierden en el laberinto de la incertidumbre del desencanto y se va diluyendo su horizonte de sentido en hallar unas alternativas que para ellos muchas de esas alternativas son incomprensibles, o sea, no saben cómo llegaron hasta ahí. Esto pues obviamente nos lleva a una búsqueda de una búsqueda de soluciones a las afectaciones que los aqueja, pero que los consideran de una manera casi imposible de alcanzar. Eh, lo que los estudiantes consideran pertinente para solucionar un problema, lo asumen como una posición propia y conciben ciertas críticas frente a una temática o situación cotidiana. La dificultad radica en que no lo hacen de una forma sistemática ni organizada, y muchos de esos aportes quedan distantes de ser procesos de aprehensión real de conocimientos y se convierten en momentos superficiales de trabajo en clase. Es por estas razones que surge la idea de organizar un espacio curricular, una reelaboración curricular y didáctica que trascienda los inconvenientes y los rezagos metodológicos disciplinares, para convertirlos en una oportunidad de formación estudiantil que tenga pues como componentes constitutivos. Primero, la política como la acción fáctica y expresiva de la toma de decisiones de carácter ético y normativo. Segundo, la ética como el ejercicio reflexivo y metodológico para llegar a esas decisiones. Y la economía como la reflexión práctica para poner en funcionamiento las condiciones materiales de las mismas. Entonces, desde el marco de donde esta problematización se desarrolla y desde donde surge esto que aparece aquí, que es nuestro marco teórico, desde el cual estamos tratando de fundamentar esta apuesta que acabamos de mencionar.
Para ello, pues vamos en este momento pues a presentar de manera muy sucinta lo que corresponde a cada uno de estos aportes teóricos que nos han venido acompañando en el ejercicio investigativo. Para ello, pues retomamos los autores fundamentales, sustanciales de esta actividad. Primero, pues el caso de Paul y Elder, que me ha venido acompañando en la investigación desde el año 2017, desde su propuesta de estándares y habilidades de pensamiento crítico, de escritura y de lectura sustantiva y minuciosa, que ha sido fundamental para la implementación y el desarrollo de un acompañamiento detallado a las experiencias de aula y de aprendizaje en ciencias sociales en un primer momento y ahora desde la formación ética, política y económica. El aporte pues fundamental de lo que está haciéndose ahorita pues consolidar esta investigación que tiene que ver con el maestro Enrique Dussel en sus diferentes propuestas sobre ética política de la liberación. El caso de uno de sus estudiantes y que por tanto pues se convierte también en una de las personas que tiene un mayor conocimiento sobre el pensamiento dusseliano, es el caso de Herrera, en donde nos hace una mirada desde uno de los textos que plantea sobre el pensamiento crítico de la liberación en Dussel, que ha sido fundamental para este ejercicio investigativo. Por otro lado, desde el componente de lo didáctico, pedagógico, pues retomamos las propuestas de Gómez y Puentes en cuanto a la organización de las unidades didácticas, pues que son los elementos importantes y sustanciales para este ejercicio, y pues como parte del ejercicio que nosotros desarrollamos en el aula, y por ser el enfoque pedagógico y didáctico que orienta las prácticas en la institución en la que nosotros laboramos, desde la enseñanza para la comprensión tomamos también algunos elementos de Perkins. Vemos también que a nuestra derecha encontramos las herramientas de lectura mediadoras de este proceso de aprendizaje. Y estas herramientas mediadoras son fundamentales porque son los textos que atraviesan como tal el ejercicio de acompañamiento estudiantil y obviamente que son elementos fundamentales para la investigación. Entonces encontramos el texto de ¿qué haría Marx? Cómo los grandes pensadores políticos resolverían tus problemas cotidianos de Southwell. Em, ¿Qué haría Nietzsche? Cómo los grandes filósofos resolverían tus problemas cotidianos, y el texto también Economía para mentes inquietas de Wick. Y por último, la propuesta colombiana muy cercana a nuestra realidad, que es la política explicado a los niños y jóvenes de la editorial Desde Abajo, que es un texto también muy concreto, pero con muy buenas estrategias y herramientas para poder ser trabajado y desarrollado mirando una perspectiva más colombiana y más latinoamericana en este ejercicio investigativo. En esta parte nos vamos a concentrar en los referentes teóricos y metodológicos de la propuesta. Vemos que hay una estructuración de la presentación en donde partiremos de los elementos generales, tiene que ver con el pensamiento crítico, las habilidades que corresponden a este tipo de pensamiento y las competencias y estándares que van a ser, digamos, uno de los ejercicios minuciosos que ha permitido el desarrollo de una teoría que se aplica a la implementación de una propuesta, en este caso, de investigación. Para llegar, pues, obviamente, a lo más concreto que son las competencias que atraviesan la formación humana y que son los componentes esenciales para ese ejercicio que llevamos desarrollando desde el año anterior. Entonces, lo primero que debemos decir es que al hablar del pensamiento, estamos hablando de la esencia humana que se despliega en una corporeidad, lo que nos caracteriza como otro tipo de ser vivo que masivamente ha poblado este planeta es precisamente la capacidad que tenemos de vivir biológica y socialmente. Este último componente es el más preponderante porque reúne varias características, entre ellas pues la primera, la condición de reflexionar sobre esa vida natural. La segunda, poder crear ideas para transformar, mejorar o destruir ese entorno biológico que nos rodea, eso hace parte de la condición humana. Y una tercera, una apropiación lingüística y la posibilidad de comunicarla por medio del habla, la lectura y la escritura. De acuerdo a lo anterior, esta propuesta fue pensada y se ha articulado al campo de pensamiento crítico desarrollado en el trabajo de Richard Paul en su propuesta de modelos de pensamiento dialógicos. Este autor nos plantea que pues, el pensamiento crítico es un conjunto de estrategias que permiten de manera sistemática promover habilidades de selección de argumentos reflexivos, descartar los puntos de vista únicos, oponerse a los prejuicios, a las neutralidades puras y a las visiones simplistas de las cosas y los pensamientos irracionales.
Por otro lado, como ya lo hemos dicho, retomamos la mirada de Herrera y la mirada del profesor Enrique Dussel, pues precisamente porque es el componente de articulación de este trabajo de investigación y esta propuesta de innovación pedagógica, en donde nos basamos sobre el pensamiento crítico de la liberación, la cual nos permite o nos posibilita generar un contraste entre el pensamiento crítico occidental con una mirada del pensamiento crítico latinoamericano. Por otro lado, pues la idea de retomar al maestro Dussel, pues busca potenciar ese pensamiento desde el aquí y el ahora nuestro con un horizonte de sentido en la formación escolar colombiana y pues obviamente latinoamericana en su sentido más amplio. Desde el campo de la educación ética, política y económica, nosotros desarrollamos unos estándares y unas competencias que se desglosan a partir de una propuesta denominada niveles de lectura minuciosa, escritura sustantiva y expresión verbal escolar, la cual consiste en que la mente de manera reflexiva mejore su pensamiento al pensar en él de modo consciente y pueda implementar estos niveles para comprender mejor su realidad social y poderla expresar. En síntesis, podemos establecer que, según el autor de esta ponencia, el pensamiento crítico es la capacidad de la persona para desarrollar habilidades interpretativas del mundo, además de valorar reflexivamente lo que conoce desde su experiencia en una realidad específica, ayudado por unas situaciones cognitivas, afectivas y expresivas. Cognitivas en la medida que se piensa lo que se hace y por qué se hace. Se trata de concebir una lectura de sí mismo o una autovaloración que permite inferir o reflexionar qué se comprende o se sabe sobre esa realidad. Afectivas desde la capacidad o actitud de sentir o de percibir todo lo que está a su alrededor, esas características estésicas, y ello cómo perturba este vínculo de la experiencia del sujeto que conoce y moviliza sus actitudes, juicios y cuestionamientos sobre el proceso de pensamiento y expresivas en la medida en que se exterioriza lo cognitivo y lo afectivo al explorar aquellos procesos que impulsan a los sujetos a hacer de una manera particular y de pronunciarse desde sus prácticas de interpelación. De esta manera, la investigación retoma la propuesta del desarrollo de habilidades de pensamiento a partir de dos formas de competencias. Nos encontramos las competencias generales aplicables a todo pensamiento dentro de todos los dominios, temas y disciplinas. En nuestro caso, estaremos hablando de las ciencias sociales y la formación ética en particular. Y también pues encontramos unas competencias específicas que se desarrollan de manera específica, como lo dice Clara, la competencia en los ámbitos de la formación media. Entonces nosotros vamos a sencillamente nombrar cuáles son las competencias y cuáles son los estándares y cómo pues poderlos, digamos, encadenar en un proceso que se ha venido desarrollando en esta investigación. Pues primero iniciamos con los estándares intelectuales universales, que son estos elementos que nos permiten evaluar el pensamiento y orientar los rasgos intelectuales, las virtudes o disposiciones que tenemos los seres humanos. Estas competencias se basan en los estándares desde las ciencias sociales y la formación ética, teniendo en cuenta tanto la propuesta que ha desarrollado el docente investigador como lo que hemos venido apropiando de Paul y Elder. Para ello, pues hablamos de 8 tipos de estándares que los vamos a nombrar porque si en este tiempo lo alcanzamos a explicar uno a uno, pero que ustedes en el documento podrán revisar posteriormente. La claridad, la precisión, la relevancia, la profundidad, la lógica, la exactitud, la importancia y la justicia. Partiendo entonces de este último, se desarrolla otras competencias que permiten alcanzar plenamente las habilidades de pensamiento crítico y pues de las cuales retomaremos algunas, ¿sí? Resaltaremos algunas. Entonces están las competencias que tratan con las barreras para el desarrollo del pensamiento racional. eh, Su modo natural de pensamiento se focaliza en las tendencias socio y egocéntricas, es decir, centradas en sí mismo o en un grupo hermético en particular. De eso nosotros acá lo denominamos en la presentación pensamiento racional y popular. También encontramos las competencias centradas en las habilidades de pensamiento crítico indispensables para el aprendizaje. Entre ellas resaltamos el arte de estudiar, aprender y de hacer preguntas esenciales, de las cuales pues lo que pretende es que los estudiantes se formen de manera autónoma, que sean automonitores, aprendices, que estén comprometidos a desarrollar sus propias capacidades de razonamiento para que puedan aprender en cualquier dominio de pensamiento, materia o disciplina, además de mantener esas ideas durante toda su vida y poderlas emplear posteriormente cuando las necesiten.
Estas competencias las hemos venido también desarrollando en función de la enseñanza para la comprensión, que es uno de los modelos, como ya le hemos planteado, que hace parte de este ejercicio investigativo y que como enfoque nos permite evidenciar, como lo plantearía Stone, ese proceso ascendente y descendente de profundización de unas habilidades de pensamiento que posibilitan comprender los diferentes tópicos establecidos en los procesos de aprendizaje. Comprender un tópico, pues entonces quiere decir que uno sea capaz de desempeñarse flexiblemente en relación eh, con el tema, explicarlo, justificarlo, extrapolarlo, vincularlo y aplicarlo de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria. Se trata entonces de la capacidad de desempeño flexible como un entendimiento propio de la comprensión. De esta manera, lo que pretendemos es generar desde la comprensión y a partir del desarrollo de estas habilidades, pasar de esos conocimientos intuitivos que no establecen relaciones entre lo que se ha aprendido y el conocimiento cotidiano, para luego exponer algunos conceptos disciplinares en función del conocimiento transdisciplinar y cotidiano y poder llegar a unos pensamientos integradores, creativos, críticos, que le permiten a los estudiantes reinterpretar su mundo y actuar en la realidad en la que los rodea de forma consciente. Por otro lado, pues encontramos las habilidades de lectura minuciosa y escritura sustantiva. Como les dije, pues solo las podemos nombrar, las cuales se trabajan mejor en el documento. Las habilidades encontramos como los niveles de explorar mis ideas y procesos de razonamiento verbal, enunciar con mis propias palabras las ideas principales y ejemplificar situaciones concretas del mundo real, analizar lo que se lee, lo que se habla, lo que se escribe, evaluar lo que hablo, leo y escribo, y por último, pues pararse del papel o rol del autor o de los autores que hacen parte de nuestras lecturas y apropiaciones teóricas y experienciales a partir de los textos e hipertextos. Por último, pues están las competencias que se enfocan en dominios o tópicos más específicos, como en nuestro caso, que corresponden a las capacidades de racionamiento, afección y expresión ético-política. Estas son unas competencias en las cuales nos centramos claramente en este ejercicio investigativo. Al hablar de pensamiento crítico, hablamos también del proceso de razonar correctamente los asuntos y las situaciones éticas y políticas. Los seres humanos establecemos unas pautas de organización que han posibilitado diferentes formas de estar y vivir en el mundo. Estas pautas se han catalogado como principios morales normativos. Los primeros abarcan los segundos, pero hacen énfasis en las costumbres, en los valores y creencias de una persona o de un grupo social. Los segundos son los que están ceñidos a la norma, que crean derechos y obligaciones. De acuerdo con Paul Richard y Elder, para reflexionar y actuar sobre estos principios, la manera adecuada del racionamiento ético se da en dos vías. Entonces, la primera, en donde prevalecen las acciones que buscan el bienestar de los demás, y la otra, quienes dañan ese bienestar, pues de una u otra manera merecen nuestra crítica acérrima y clara. Por otro lado está la perspectiva, como les venía diciendo, que se establece desde la lectura del maestro Dussel con una mirada desde la ética y la política de la liberación. Esta apuesta de pensamiento nos abre un panorama más específico, contextual y mucho más cercano a la realidad latinoamericana, ya que es una ética de nosotros, una formación política para nosotros y un entendimiento económico desde nosotros. Desde esta perspectiva, nos damos cuenta que los autores proponen una idea de valores universales, como es el caso de Paul Elder, y también lo hará el profesor Dussel, en donde podemos enraizarlos un poco más en condiciones concretas con este deber ser latinoamericano de la ética y de la política a partir del desmonte de esa idea de los valores abstractos para convertirlos en acciones prácticas y reflexivas que son los elementos esenciales para entender la vida humana. Ese es el elemento fundamental dentro de la propuesta investigativa y dentro de la propuesta teórica que nos dan estos autores. En otras palabras, es ver la política y la ética como una necesidad de vida y como nuestra casa común, puesta en presencia de los otros. Eso lo podemos decir en palabras de Herrera, que es un modo de realidad. Es decir, la vida humana no es un concepto, una idea, un horizonte abstracto o concreto, no es un modo de ser, sino un modo de realidad, porque esta vida humana encara la realidad y se constituye a partir de un horizonte ontológico.
Si se tiene en cuenta lo anterior, se pretende entonces que los estudiantes sean capaces de identificar los conflictos, asuntos y situaciones éticas y luego puedan razonar bien acerca de ellas y, claro está, asumir una posición política. Dussel llamaría a esa racionalidad como el principio ético material y lo expresa de la siguiente forma. Todo el que obra éticamente debe producir, reproducir y desarrollar la vida humana en comunidad. En último término, de toda la humanidad, es decir, con pretensión de verdad, práctica universal. Es importante tener en cuenta que la realidad en la que viven los estudiantes es una realidad cada vez más caótica y desesperanzadora, no solo por la crisis suscitada por la pandemia, sino por un sinnúmero de situaciones trágicas que van viviendo sistemáticamente, que los van dejando agobiados y desorientados para asumir un proceso de reflexión consciente de su realidad. El contexto actual convierte a los estudiantes y a sus familias y en general a todas las poblaciones con vulneraciones socioeconómicas como las víctimas inobjetables de este mundo. Eso es lo que estamos encontrando en esta realidad colombiana y latinoamericana, llevándonos entonces a potenciar un pensamiento que vaya más allá de un carácter contemplativo. Como lo diría Herrera, debe ser criticado todo sistema institucional o acto que no permita vivir a sus víctimas, potenciales miembros negados, excluidos del sistema, que tienen la pretensión de reproducir la vida. La comunidad crítica debe deconstruir efectivamente el sistema, su negatividad y transformarlo o producir otro nuevo para que las víctimas puedan vivir participando simétricamente en las decisiones. Y parte de este ejercicio investigativo busca desde la educación que dirijamos esa mirada a la perspectiva que nos está planteando Herrera y a la lógica que nos plantea el maestro Dussel sobre la ética material. En el presente, pues es primordial forjar en los estudiantes un compromiso con los principios inalienables de la voluntad de vivir, y eso también nos lo plantearía Paul Gerdau. Entonces nos dicen ellos que todos tenemos una responsabilidad ética de respetar los derechos de los demás, incluyendo su libertad y bienestar, de ayudar a aquellos con una gran necesidad de ser ayudados, a procurar el bien común, a esforzarnos de algún modo para hacer el mundo más justo y humanitario. En consecuencia, pues debemos facilitar las estrategias, técnicas, herramientas pedagógicas y didácticas que nos conlleven a un fin posible. Formar en pensamiento ético, político y económico desde una postura crítica que transcienda lo cognitivo, que no deja de ser fundamental, pero no puede ser el fin como tal de la educación y de nuestro quehacer docente y nuestro quehacer en el aprendizaje con los estudiantes, para adentrarnos en habilidades estésicas y afectivas que puedan ser expresadas libremente, ya sean en las aulas de clase, ya sean en los pasillos del colegio, en las esquinas del barrio, en las plazas centrales de los municipios o en las canchas deportivas de las veredas, o que tal vez pueda circular, perturbar y empoderar a muchas otras personas, como lo que ocurre en la actualidad a través de las redes sociales y el mundo virtual en general.